Hola jóvenes, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo es? ¿Me ven en la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Ya. Bueno, ¿dónde quedamos? La clínica del cáncer de esófago. El pilar fundamental es la disfagia, o sea, el dolor. De inicio, esto es para sólidos. Con el tiempo se hace también extensivo para los líquidos. O sea que el paciente no puede deglutir o tiene dolor al deglutir. Ya en etapas avanzadas, pues esto ya compromete toda la circunferencia y la motilidad. Pilar fundamental en la clínica, disfagia. De inicio para sólidos, luego para líquidos. Esto se va acompañando de otro que es un pilar fundamental para todos los cánceres, la pérdida de peso. Si una persona tiene pérdida de peso, ojo, hay que ver por qué está perdiendo el peso. Mientras no se demuestre lo contrario, hay una neoplasia que está creciendo en alguna parte del cuerpo y esto pues hay que relacionar con la sintomatología que el paciente presenta. La odinofagia, o sea, el dolor, también es otro dato que hace pensar y que se presenta prácticamente en la mitad de los pacientes. La pérdida, la disfagia, pues más del 90% es la clínica. Otros hay la regurgitación de alimentos, o sea, el mal olor, el aliento fétido, el dolor retroesternal, la sensación de que le quema retroesternalmente y otras cuestiones más que pueden simplificar la aparición de una enfermedad extensa como ser la neumonía, secundaria broncoaspiración. ¿Por qué? Porque la enfermedad se ha fistulizado a los bronquios y sencillamente la broncoaspiración sería de regreso, pero aquí ya el alimento entra directamente. Cuando esta lesión está ya avanzada, pues empiezan los sangrados. No sabes de dónde vienen, pero el paciente vomita sangre. O hay datos de hemorragia digestiva, porque la lesión se ha ulcerado o es demasiado grande. La tos cuando hay compromiso traqueal, cuando ya es extensa. Hay otros signos neurológicos, por ejemplo, el Claudio Bernard Horner, donde tienes compromiso nervioso y tienes alteraciones en la pupila. Las epistaxis me pueden decir, ¿qué tiene que ver el cáncer de esófago con la epistaxis? Si es un sangrado de mucosa nasal, sí, pero estas lesiones se acompañan de síndromes paraneoplásicos, o sea, manifestaciones en otro lado del cuerpo. Es como si el cuerpo de manera inconsciente estuviera gritando, pidiendo auxilio. Entonces, esas son prácticamente la sintomatología de estos casos. El tercio de estos pacientes, cuando llegan a la consulta, pues ya tienen enfermedad avanzada. Las metástasis pueden ir al pulmón en 30 al 40%. Esto es por vía hematógena, jóvenes. O directamente por continuidad. Puede ir al hígado, también por vía hematógena, del 10 al 20%. El pulmón está próximo a esto, está en el mediastino, entonces el esófago está en el mediastino y los pulmones están al costado, pues las vías de diseminación son, pues es por vecindad prácticamente. Este cáncer se disemina por vía hematógena, por vía linfática,
por continuidad, o sea, siguiendo el esófago, el estómago, o por contigüidad, que quiere decir por vecindad. Del esófago, ¿qué está? El mediastino. ¿Qué está? Las pleuras. ¿Qué está? El pulmón. Entonces, a eso es lo que se refiere las metástasis. A ver, resumiendo la sintomatología del cáncer de esófago. Más frecuente, disfagia, pérdida de peso, dispepsia, o sea, sensación de plenitud, no tiene hambre, rechaza el paciente, odinofagia, dolor retroesternal o síntomas de una fístula tráqueo-esofágica y la caquexia, tos y también puede haber disfonía por infiltración nerviosa, jóvenes. No se olviden que los nervios laringeos recurrentes son ramos ascendentes dentro del tórax y puede haber compromiso de estos. Si hablamos del cáncer de esófago, tenemos que hablar, hemos dicho, el esófago se divide en tres partes, superior, media e inferior. En el esófago inferior hay una cuestión que hay que tomar en cuenta, la unión esófago-gástrica, que corresponden, es cierto, al esófago inferior, una parte, y una parte es compartida. Entonces, esta lesión es originado a nivel del cardias, y estos se van a dividir dependiendo de sus características anatómicas. Va a depender de la localización de la lesión en relación al esófago y en relación a la línea Z. El esófago distal va a dar origen a estas lesiones juntamente con el estómago proximal que forman la unión esófago-gástrica. Esta va a haber una línea, un punto donde las lesiones por encima de esta referencia anatómica tenemos todavía para decir esófago terminal, y por debajo de eso, pues hacia el estómago, hacia el cardias, ya podemos decir otra cuestión. Pero ambos abarcan lo que es la unión esófago-gástrica. ¿Qué es el esófago de Barrett? El esófago de Barrett tiene una presentación del 5 al 8% en los pacientes que van a presentar reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es un síntoma que presentan los pacientes con esófago de Barrett. No es muy frecuente. El riesgo relativo para cáncer del esófago de Barrett no es muy alto, solo el 0,5% de los casos. En esta cuestión del esófago de Barrett también hay alteraciones cromosómicas. Hay la tilosis, que es la hipertrofia palmoplantar, o sea, es una deficiencia vitamínica que también tiene un componente genético. Y además hay otras alteraciones genéticas, pero que son muy similares a lo que hemos nombrado, lo que va a originar al cáncer de esófago. A ver, en esto tenemos la división en lo que se refiere a la disposición anatómica del cáncer de la unión esófago-gástrica. Como ven, jóvenes, aquí hay tres tipos. Todos son adenocarcinomas. El esófago distal, el cardias y el subcardias. Estos tres grupos, el primero, está a 1 centímetro por arriba de la línea Z, hasta 5 centímetros en sentido oral, o sea, hacia arriba. Es el esófago distal. Es el tumor, el cáncer de la unión gastroesofágica del grupo 1. Del grupo 2, 1 centímetro
por arriba de la línea Z hasta 2 centímetros por debajo de este. O sea, estamos hablando a nivel ya del estómago. En el grupo 1 subía 5 centímetros al esófago. En el grupo 2 baja 2 centímetros hacia el estómago, de la línea Z. Y el grupo 3 es 2 centímetros de la línea Z. O sea, es el doble, hasta 5 centímetros en sentido distal, o sea, hacia el estómago. Estos son los 3 grupos del cáncer de esófago que se dividen en estos 3. Si es que vamos a revisar un poquito, el reflujo gastroesofágico es crónico. Esto puede llevar a ciertas alteraciones, pero solito es raro que tenga que dar cambios histológicos o inicie una atipia. De la misma manera, la hernia hiatal. Yo creo que la hernia hiatal es nada que ver con esta cuestión, pero hay un elemento que es muy importante, la infección del Helicobacter pylori. Es el determinante porque este bicho solito, que es una bacteria gram negativa, puede iniciar la carcinogénesis por sí solito, sin que haya otros factores de riesgo. Y si es que hay, pues se potencializa más todavía. Pero esta infección del Helicobacter pylori sí es crónica. Cuando hay esto va a aumentar la sintomatología del reflujo gastroesofágico. Entonces el riesgo de causar esófago de Barrett va a ser mayor. El riesgo de causar una esofagitis de grado 4, o sea, de toda la circunferencia con zonas ulceradas, con zonas de estenosis, si es de mucho tiempo, es mucho mayor. Y en ese proceso inflamatorio crónico, esto actúa mucho mejor. Pero el Helicobacter pylori tiene ciertas características. ¿Cuál es el cambio inicial a nivel de este sitio donde empieza el cáncer? Primero, la metaplasia. Segundo, la displasia. Ya aquí hay atipia, ya hay células diferentes que ya hace sospechar y finalmente empieza el carcinoma. Hay reportes que curiosamente mencionan que el Helicobacter pylori, así como dicen que es en este sitio, puede empezar una atipia celular, o sea, el inicio del cáncer, cuando se elimina las causas que le han dado origen a esto o se elimina el Helicobacter pylori, se ha visto muchos reportes que la lesión, la displasia, tiene una respuesta regresiva. Esto habría que ver todavía, pero por lo menos es alentador esta cuestión. Por ejemplo, no es igual como en el virus del papiloma humano. El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa que no tiene nada que ver con la cuestión viral. El virus del papiloma humano es viral y eso no tiene regreso, jóvenes. Pero la bacteria que ocasiona el Helicobacter pylori, sí, los cambios o la atipia, por lo menos hay reportes alentadores que todos los cambios histopatológicos o celulares que han tenido cambios secundarios a esto o los factores de riesgo, pues ha tenido regresión. Se tendrá que ver más estudios para poder pues documentar esta cuestión. A nivel del ¿qué ocurre? La metaplasia. La metaplasia intestinal, ¿qué es? Histológicamente, el cáncer de estómago se clasifica en 2 tipos. Uno, de tipo metaplasia intestinal y el otro, el cáncer difuso, según la clasificación de Lawrence.
Entonces, aquí es lo mismo, la que domina o predomina o prevalece en el cáncer de la unión gastroesofágica es el tipo intestinal, en el 80% de los casos. En el grupo 2, prácticamente hasta el 40%, pero en el grupo 3, miren cómo la cuestión ya ha bajado. Aquí ya ha cambiado. El 70% es difuso, según la clasificación de Lauren del cáncer de estómago. Esto es una clasificación histológica la que se está haciendo uso. Es una cuestión que ya no es como en los otros cánceres. Entonces, cuando el cáncer de estómago decimos, los factores de riesgo, ¿cuáles son? El alcohol. Bueno, al pinche tabaco todos le meten a todo, pero realmente, pues, por la nicotina. Entonces, en el cáncer de la unión gastroesofágica, el más frecuente en el grupo 1 es el tipo intestinal. En el grupo 2, pues no llega al 50%. En el grupo 1, miren, es el doble. Y en el grupo 3 ya no es el tipo intestinal, sino es el cáncer difuso. Este difuso, ¿qué quiere decir? Que crece por debajo de la mucosa, jóvenes, y se extiende. Y por eso a veces se tarda en hacer el diagnóstico. En cambio, en el otro es diferente. Cuando ya el cáncer de estómago ha involucrado toda la circunferencia o todo el estómago, entonces a veces recién las biopsias no llegan a tomar el tejido. ¿Por qué? Porque crece de manera difusa. O sea que por abajo no es a nivel de la pinche mucosa. ¿Cuál es la sintomatología del cáncer de la unión gastroesofágica? Es algo parecido. Disfagia, pérdida de peso. La desnutrición, bueno, pérdida de peso. La pirosis, la odinofagia. ¿Por qué? Porque sencillamente, pues aquí a veces depende si es que es del grupo 1, 2 o 3. La odinofagia ya por eso ha mermado. La hemorragia puede manifestarse con datos de hemorragia digestiva alta, con melena o directamente sintomatología respiratoria producto de la infiltración y extensión hacia los bronquios. O puede haber dolor abdominal superior. Y todas las neoplasias, ¿no? Hay astenia. La astenia pues va pegadito a la pérdida de peso. La disnea, la tos, la ronquera, pues es por extensión ya dentro de lo que es el tórax, dentro de lo que es más allá del esófago. Entonces, a veces estos datos ya te hablan indirectamente de que estás frente a una lesión irresecable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la lesión está muy avanzada. Las metástasis ya están a distancia, o por lo menos el pulmón o los pulmones, los bronquios, ya es parte del tumor. ¿Por qué? Porque la misma aorta ya está involucrada en esto, está infiltrada. Decir irresecable es decir que ya la enfermedad no se puede quitar y la enfermedad está muy avanzada. Y el paciente prácticamente ya se ha perdido porque el querer quitar una lesión irresecable, estás poniendo en riesgo la vida del paciente. No es posible quitarlo. A eso se refiere la lesión irresecable, jóvenes. Entonces, el cáncer de la unión gastroesofágica avanzado, disfagia, pérdida de peso, hemorragia digestiva, dolor, tos, disfonía, esterilidad, compromiso respiratorio, obstrucción. Pero no siempre esto es así frecuente, aunque aquí estamos puntualizando enfermedad avanzada, la sintomatología clínica, los signos y los síntomas que presentan.
Cuando es incipiente, cuando es inicial, el paciente puede ser asintomático y no tener ninguna molestia. A medida que vaya creciendo y vaya infiltrando la lesión y vaya aumentando de tamaño, recién puede empezar, o sencillamente la paciente no tiene ninguna sintomatología y manifiesta, cuando manifiesta ya datos de una enfermedad avanzada. Es diferente de una persona a otra, pero en términos generales, sensación de quemadura retroesternal. Hay una molestia retroesternal, dolor retroesternal, o sensación de fricción, o sencillamente pues no puede tragar el alimento, o sencillamente no hay ninguna molestia, jóvenes, y lo único que hay pérdida de peso, o sencillamente hay hemorragia digestiva, que te obliga a estudiar cuáles son las causas de un sangrado digestivo alto. Es lo primero que se hace, una endoscopía alta. ¿Para qué? Para ver esófago, estómago, duodeno, que son los sitios de sangrado. Sin tener que sospecha de una lesión de esófago, pues con este estudio ya podemos nosotros puntualizar que estamos frente a un cáncer de esófago. Entonces, los métodos de examen que tenemos, pues, primero, el estudio varietado, la serie esófago-gástrica o por lo menos esófago-grano, la endoscopía, la tomografía, el PET scan, que es una tomografía con emisión de positrones. Para esto se usa material nuclear, la endosonografía y los demás exámenes que tenemos que realizar para poder confirmar o descartar un examen o esta patología. Entonces, si es que hacemos, por ejemplo, este es un estudio varietado o como antes se llamaba, serie esófago gastroduodenal. Radiografías en las cuales se usa bario para poder valorar la morfología, el diámetro del esófago y el estómago o el duodeno. Entonces, si el paciente tiene disfagia, estamos obligados a realizar este estudio dándole atención al esófago. Este examen no te confirma, te da datos para sospechar o sencillamente pues puede haber una irregularidad en el trayecto, en la luz del esófago. Y dices, aquí hay una lesión que está creciendo. O hay una zona de estenosis. Tal vez un estudio más frecuente que muchos de ustedes lo han visto, la calasia, por ejemplo. Se hace este estudio. Entonces, en la calasia tienes un diámetro esofágico uniforme o dilatado, pero con una zona de estenosis distal y una estenosis filiforme, donde no hay paso. Pero no ves ninguna otra lesión. Pero si hay una lesión ulcerada que está estenosando, o puede haber una zona de estenosis secundario a un signo de la manzana mordida, o sea, una de las paredes es irregular y hacia la luz está rechazando el medio de contraste. Entonces, es un estudio que no confirma, pero sí te permite sospechar. La endoscopía es el examen ideal para el diagnóstico de cáncer de esófago. ¿Por qué? Porque nos permite ver directamente cualquier crecimiento anormal dentro de la luz del esófago.
nos permite ver las características de la mucosa, los cambios de coloración o una zona de estenosis o un sangrado directo. Este examen es el ideal porque, aparte de que te permite ver la luz de la mucosa del esófago en toda su extensión, te permite realizar tomas de muestra para estudio histopatológico, las biopsias. Entonces, la biopsia te va a confirmar o te va a descartar el cáncer de esófago. Ningún estudio que hagamos va a descartar, pero la biopsia, el estudio histopatológico es confirmatorio o sencillamente te descarta. Este examen es una vista panorámica de todo lo que es el interior del esófago. Solo lo que estamos viendo es la mucosa, no va más allá de la mucosa. Muchos dicen que la endoscopía pues te permite ver, por ejemplo, esta placa de abajo de la izquierda. Este es un crecimiento exofítico dentro de la luz. Esto es un cáncer. Entonces, pero a pesar de que esto macroscópicamente es un cáncer o clínicamente, como quieran llamarle, necesitamos confirmar, y el que confirma es el patólogo, o tener zonas ulceradas. De todas maneras, se toma la biopsia de las zonas sospechosas. No es bueno tomar una sola biopsia. Siempre las biopsias deben marcarse y de preferencia pues tomarse de varios sitios. Entonces, esto es lo que te permite hacer y ver la endoscopía alta. Dicen unos capos que el número mágico es el 7 y que se debe tomar 7 muestras. ¿Por qué? Porque depende. Perdón, jovencitos, un minutito, por favor. Sí. Dime. Hola. Ya. Dime a mí. ¿Cuánto es la glicemia? ¿Cuánto es la glicemia? ¿Qué números no vas ahí? Dime. No, dime qué hay en el laboratorio, qué número hay. Sí. La otra cuestión, amigo, puedes llevarle al hospital Viedma. Ahorita llevarle al hospital Viedma. Sí, llevarle al hospital Viedma. A emergencias, nada más, a emergencias. Ahí hay médico. Ya, me llamas cualquier cosa, ya, pero llevarle a emergencias. Lleva, sí. Sí, lleva. Ya. Chau. Perdón, jóvenes. Entonces, decíamos, muchos dicen que cuanto más muestra, más certeza vas a tener en el diagnóstico. Probablemente sí, si ustedes ven esta estadística que muestran los que hacen esto, una muestra 93%, 7 muestras 98%, y a medida que vayas tomando más muestras, tienes más posibilidades de tener el 100%. Pero en esta cuestión va a depender del patólogo y también del que toma la biopsia, de los sitios que va a tomar.
A veces lo que se toma simplemente es fibrina, pues, y si se toma no una muestra adecuada, el patólogo no va a tener material para hacer el reporte y podemos decir con claridad qué es. Otro de los exámenes es la tomografía con contraste. ¿Por qué con contraste? Porque permite ver más la morfología, la irrigación de este segmento. El medio de contraste se inyecta por vía endovenosa y llega a ese sitio, y eso es lo que se reporta. Nos va a permitir ver el tamaño, las características, la localización, está en el tercio medio o está en el esófago inferior. Solo que la especificidad es no muy alentadora, el 67%, la sensibilidad el 84%. También te permite ver más allá del sitio, pero va a depender, para ver más allá del sitio, o sea, una metástasis, debe tener cierto tamaño, jóvenes. No reporta o no detecta lesiones pequeñas. Entonces, muchos dicen la metástasis debe ser mayor a 1 centímetro, otros dicen a 8 milímetros, para que pueda ser detectada por este medio. Pero de todas maneras, la tomografía es parte del estudio de los pacientes en los cuales se sospecha un cáncer de esófago. Otro de los estudios es la misma tomografía, pero con uso de material radiactivo. Este es el PET scan. Este es súper. ¿Por qué? Te inyectas el medio del material radiactivo. Esto se impregna en el sitio primario y te muestra las vías de diseminación donde ha llegado. Entonces, este es el mejor examen para determinar las metástasis. Y te da características del tamaño del tumor, lo que la misma tomografía. No te olvides que la tomografía pues, es en blanco y negro. Vas a tener zonas de un color anaranjado o un color amarillo, que el material radiactivo se va a depositar. Es un excelente método para evaluar las metástasis. Este tiene una especificidad. El otro solito dijimos que tiene 67%. Este tiene 97%. Pero también para evaluar localmente el esófago, no solamente a distancia. Este es ideal. Metástasis, ¿dónde va? Simplemente por dónde va el drenaje. Ahí te va a dar. Ese es el estudio. Lamentablemente en Cochabamba todavía no tenemos esto. Este examen hay en La Paz, hay en Santa Cruz. Pero en el pasado, pues hasta el año pasado, creo que desde el año pasado están empezando en La Paz. Esta pruebita, pues en el Perú costaba $2,000, en Chile 1,500. Entonces, en la Argentina era un poco más económico, 600. Ahora creo que aquí en Bolivia, pues tenemos un precio que es un poco alentador, ya es un poquito más barato. Ojalá que baje un poco más para que las personas que necesitan puedan tener acceso a este estudio. Entonces, el PET scan. Muchos utilizan para valorar la respuesta a las terapias neoadyuvantes. ¿Por qué razón? Porque si se ha hecho una terapia neoadyuvante, ¿cuál es el objetivo de esa terapia? Es hacer que disminuya el tamaño del tumor, que disminuyan las metástasis. Si este examen nos da la ubicación y nos da el tamaño de la lesión primaria, pues obviamente, y le hemos dado tratamiento con quimio o radiación, hay que ver cuál es el grado de respuesta que hemos tenido, y la forma de hacerlo, pues lo podemos hacer
sin ser muy invasivos con este examen. La tomografía con emisión de positrones o el PET scan. Entonces, esto nos va a permitir ver. Es como si estuviera haciendo una tomografía, jóvenes. En el futuro yo creo que este examen va a ser uno de los pilares fundamentales junto con la endoscopía. Yo creo que es cuestión de tiempo. Pero no solamente esto te permite valorar la neoadyuvancia, inclusive la respuesta, o inclusive para el método de diagnóstico para valorar la extensión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque si te muestra la lesión primaria y también te muestra los sitios donde están depositados el secundarismo, o sea, las metástasis, pues ese es el examen ideal. No solamente para valorar, también para planificar tratamientos. Entonces, ya con esto puedes decir esto si se opera o no se opera. Y te permite inclusive hacer las terapias más idóneas, más directas, o decir esto ya no es al alcance de la cirugía. Entonces, dar opción a que ya no sea neoadyuvante, sino que sea una terapia paliativa, con quimio, con radiación, con uno o con las dos modalidades. Entonces ya no sometes a un procedimiento quirúrgico algo que te está gritando que es irresecable. Entonces, no solamente para las terapias, inclusive para la valoración, esto permite hacer, te da información. Es una forma de guiarse para las alternativas de tratamiento jóvenes. Otra de las cosas, la endosonografía, la combinación del endoscopio con la ecografía. Te permite ver lo que te muestra la endoscopía. Con la sonografía te permite valorar la profundidad en milímetros o en capas de la pared del esófago. Esa es la utilidad de este examen. Entonces ves el tamaño, la ubicación, las características de la lesión, la endosonografía, y además te permite evaluar en la pared del esófago la infiltración, hasta dónde llega. Si ustedes ven en esta imagen, las flechas están mostrando diferentes partes de lo que es la luz del esófago. Entonces, eso es lo que hace esto. Ayuda para la etapificación del cáncer de esófago. Pero ustedes, como ven, es blanco y negro. Y el patólogo lo hace, pues, a colores. Te dice esto es tal cosa hasta aquí y hasta aquí llega la otra capa. Pues aquí es dependiente de la experiencia del médico. Dependiente, ¿por qué? Porque no es exacto. Esto es blanco y negro. Es su única desventaja. Aquí tienes un examen endoscópico que es a colores, pero esto es diferente. Esto es por fuera. ¿Por qué se ve en este color? Porque estamos viendo la pared. No estamos viendo la parte superficial. Entonces, es un ideal para etapificar este examen, la endosonografía. Su inconveniente, pues diámetro mayor a 1 centímetro para malignidad, pero eso es para ellos. Para decir que es maligno, pues básicamente la consistencia es uno de los criterios más importantes. Si un nódulo tiene una consistencia pétrea, es altamente maligno. Si el nódulo es de consistencia blanda, no es maligno, jóvenes. Además, para decir es maligno, este nódulo debe tener bordes irregulares, o sea, límites no bien definidos. Eso es dato de malignidad. Y la otra cuestión de benignidad, bordes nítidos, es lesión benigna. Esas dos cosas. Aquí no ingresa el dolor. Una lesión benigna no duele, pero aquí no podemos valorar porque el paciente está sedado cuando se está haciendo este examen. Además, esto no permite hacer esa evaluación.
Entonces, estos exámenes son dependientes de quién lo hace. Pero básicamente para esto tenemos una especificidad bastante elevadita, jóvenes. En general, la precisión también es intermedia. No vamos a decir que es súper. Entonces, es un poquito difícil, pero es dependiente del operador, de quién lo hace, porque uno puede tener mejor visibilidad que otro. Eso es un poco cuestionable. Pero si a esto le agregamos un cepillado para examen citológico, como el que se hace el Papa Nicolau, o sea, un examen citológico, la precisión es mucho más alto. Miren, llega al 98%. Entonces, estos son los exámenes que prácticamente podemos nosotros realizar. Endosonografía simplemente es loco regional. Nos sirve para etapificar, nada más. Aquí no podemos decir hay metástasis en pulmón, en pleura o más allá del sitio. No. Tampoco podemos decir aquí hay obstrucción. Y a obstrucción hay un stop, no pasamos. Entonces no nos sirve, no nos ayuda mucho. Pero de que es muy bueno para etapificar, sí es excelente. Otras cosas que podemos hacer uso, el laparoscopio, sobre todo para esófago distal, una partecita, vamos a ver 3 centímetros, 5 centímetros del esófago, nada más. Pero sí la toracoscopía nos va a permitir ver la extensión más allá del esófago. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver el mediastino, parte de las pleuras. Entonces, antes de la laparoscopía, yo creo que la toracoscopía es ideal. Aunque la laparoscopía también en el último tiempo se está incursionando a nivel del tórax. Es un aparato flexible, la toracoscopía es un aparato rígido. Con el laparoscopio pues puedes entrar por los laterales y ves lo que es el mediastino y te permite localizar el esófago, ver los bronquios y valorar el tamaño del tumor. Es una cosa que va a ayudar, pero que seguramente en un futuro va a ser una cosa rutinaria. Pero hay que tomar en cuenta la laparoscopía más que la toracoscopía. La fibrobroncoscopía es un examen que simplemente es un examen de los bronquios por dentro, jóvenes. Es igual que el endoscopio, pero aquí estamos entrando al bronquio. Esto se hace cuando hay sospecha de una fístula esófago-bronquial. Entonces, o como parte del protocolo para descartar, pero básicamente es eso. Jóvenes, ya la hora nos ha pisado. Quedaremos aquí en la etapificación y mañana, por favor, nos volveremos a ver a la misma hora. Creo que tienen clases después de esta hora ustedes, no quiero abusar. Vamos a completar mañana lo que falta de esto y vamos a empezar el otro tema. Y vamos a ir avanzando de esa manera. Tenemos toda esta semana hasta el jueves. Yo creo que sí vamos a terminar de revisar. Si es que hay dudas, preguntas de esto, por favor, mañana.